Dale. Aceptar video, ok. Bueno, buen día, compañeros, profesora. Somos Carlos Bonillo, Karen Álvarez, estudiantes de la UNEXPO, ¿verdad? El día de hoy estamos defendiendo un laboratorio, la práctica uno de Introducción al Control Digital para la materia Control Digital de Ingeniería Electrónica, ¿verdad? Para la práctica, estamos viendo y estudiando la conversión de sistemas continuos y discretos. ¿Cómo funcionan estos? Mediante la herramienta MATLAB, ¿verdad? Primeramente voy a borrar acá este workspace, vamos a borrar los comandos y para la primera parte nos piden hallar mediante el método de Euler la ecuación diferencial del controlador, ¿verdad? Luego de despejar, hallar la ecuación diferencial, se le aplicó para, el periodo de 20 hercios y de la frecuencia de 20 hercios y una frecuencia de muestreo de 40 hercios, ambos para hallar la ecuación diferencial a una frecuencia determinada. Posteriormente se pasó a aplicar la transformada Z, ya que ella estaba colocado bajo el método de Euler, fue algo bastante sencillo, hallamos esta ecuación y mediante esta ecuación comenzamos a introducir en MATLAB para conseguir esto. Entonces vamos a pasar a MATLAB. Vamos a comenzar. Por acá tengo ya apartado el código. Primeramente vamos a definir las variables en tiempo continuo y la variable discreta. Entonces tenemos que se define S, se define Z, se define el controlador para tiempo continuo y se define la planta para tiempo continuo igualmente. Posterior a la definición, mediante esta fórmula U de CZ sobre Z, ¿verdad? Vamos a aplicar una conversión sobre el controlador, ¿verdad? Para que se muestre como en el dominio de Z. Entonces, esto es simplemente una sustitución. Así conseguimos estas dos ecuaciones, las cuales son únicas para cada periodo. Entonces, hay que tener en cuenta que cada vez que tenemos una planta o un controlador, para cada frecuencia hay que calcularla. Asimismo, vamos a convertir la planta, ¿verdad? Mediante el comando C2D, ¿verdad? Las nombramos para cada, para cada periodo o cada frecuencia y le damos enter y MATLAB por defecto va a discretizar la planta mediante el método de el muestreador de orden cero, ¿verdad? Entonces ya una vez teniendo esto, lo único que resta es conseguir nuestro sistema para los tres órdenes. Así que vamos a conseguir el sistema y esto se hace mediante la función feedback con un retorno de 1. Aprovechamos que se puede definir acá, ¿verdad? Y tenemos las tres funciones. Hay que darnos cuenta de que a pesar de que arriba el controlador se muestra para un tiempo de muestreo inespecificado, lo estamos colocando directamente acá en la ecuación. Por tanto, ya están definidos para ese tiempo de muestreo. Y al hacer feedback, es decir, al multiplicarlos por la planta y añadirles un retorno, nos va a decir cuál es el tiempo de muestreo para ese sistema. Así que aunque se cambie el controlador, la ecuación del controlador, si no se cambia el tiempo de muestreo de la planta en la cual si le introducimos el tiempo de muestreo, el sistema va a tener un tiempo de muestreo definido por la planta, ¿verdad? Entonces, ahora, luego de esto, vamos a aplicar un escalón unitario a las tres para observar cómo se comportan estas funciones de transferencia, ¿verdad? Acá podemos ver la función de transferencia, ¿verdad? Acá observamos nuestro sistema continuo, vendría siendo el azul. El sistema discreto para 20 hercios vendría siendo la verde, que es esta que está mucho por encima del sistema. Y de 40 hercios es el rojo, que tiene escalones mucho más pequeños, ¿verdad? Acá hay que tener en cuenta de que a pesar de que todos los sistemas están siendo en todo momento
estables y no tienen error ninguno, ya que todos consiguieron una estabilidad de cero, un estado estable de 1, es decir, un error de estabilidad en cero, vemos diferentes porcentajes de sobreimpulso y esto se debe al amortiguamiento. ¿Por qué pasa esto? Porque el discretizar la planta es como introducir un retardo y este mismo retardo se lo estamos introduciendo al controlador. Entonces eso afecta el amortiguamiento generando un porcentaje de sobreimpulso. Sin embargo, se puede ver que los tiempos de estabilidad son aproximadamente el mismo con una diferencia bastante mínima. Entonces, ya una vez esto, discretizado nuestro sistema, podemos pasar a la parte 2 de la práctica, ¿verdad? En la parte 2 se nos pide introducir un, ya van, disculpen, se nos pide introducir un retardo al sistema de continuo en la trayectoria directa, es decir, el, el GZO, es decir, el muestreador de orden cero va a ser sustituido por un retardo para mostrar el comportamiento de la planta para un retardo de T medio. Es decir, si tomamos, por ejemplo, un muestreo de 20 hercios, utilizamos la mitad del periodo para introducir el retardo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto. Eso lo tengo por acá, ¿verdad? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, ya una vez hecho esto, sería introducir el retardo, pero hay que definir la función de transferencia del retardo. A partir de la teoría proporcionada por el laboratorio, definimos la función de transferencia del retardo, ¿verdad? Esta va a ser, luego aplicamos el sistema, ¿cierto? Que vendría a ser el controlador por el retardo, por la planta, con un feedback de 1. Otra vez utilizamos la función feedback. Entonces, ya así conseguimos el sistema, el cual va a tener un retardo. En este caso lo llamamos P2CIS, por sistema de la parte 2 de la práctica. Luego de que ya tenemos esto, podemos introducir un escalón unitario para ver el comportamiento en ambos casos, ¿verdad? Ahora que tenemos el comportamiento, podemos ver, siendo la imagen verde, el sistema con retardo, que es esta de acá, la imagen azul, el sistema muestreado, es decir, discreto, y la imagen roja, el sistema en tiempo continuo, sin ningún tipo de retardo, ¿verdad? Entonces, ahí ya va. Borrar acá y borrar acá. Bueno, acá lo primero que podemos notar es que el retardo, a pesar de ser más corto que el tiempo de muestreo, genera un déficit en el amortiguamiento mucho mayor. Esto conlleva a un mayor sobreimpulso y eso se ve acá también en que la gráfica sube bastante más que las otras dos y luego baja también para compensar el sobreimpulso. Por eso, el tiempo de asentamiento, en este caso lo vamos a ver a 2% para que se note un poco más la diferencia. Acá podemos ver cómo el tiempo de asentamiento del sistema muestreado en discreto y el sistema continuo sin retardo están mucho más próximos, es decir, son mucho más rápidos que el sistema con un retardo. Entonces, acá podemos ver que el efecto del retardo es notable en un sistema de tiempo continuo y a pesar de que un sistema discreto ya conlleva de por sí un retardo, el muestreo afecta mucho menos la respuesta del sistema que lo que puede afectar un retardo puro en un sistema continuo. Luego de esto, bueno, una parte que no había mencionado antes, pero que para sacar los amortiguamientos, los polos y ceros de los sistemas, se utiliza la función DAMP, tanto en la parte 1 como en la parte 2 y posteriormente en la parte 3. Así podemos conseguir los polos, el amortiguamiento y algunas constantes de tiempo. Bueno, Karen,
Bueno, ahora para la parte 3 nos hace un ejemplo un poco práctico de un micro servomotor, el cual nos da una función de planta que sería, em, ya va, que sería la que aparece en pantalla, la que tenemos en la práctica, que sería 360.000 sobre S más 60 más por S más 600, que esa es la función de transferencia de nuestra planta. Ahora, inicialmente nos pide determinar la razón de muestreo de nuestro controlador. Para esto vamos a utilizar un PID, para cuales definimos las variables K igual a 5, T de 0.008 y TI 0.003, como está en el código acá. Ya va. Ya definimos aquí la función de transferencia de la planta y ahora las variables del controlador PID. ¿Ok? Una vez tengamos eso, definimos el PID para un tiempo continuo y con esto le hacemos feedback para poder ver el comportamiento del sistema completo. Como nos pide una razón de muestreo para discretizar este sistema, vamos a utilizar el diagrama de Bode para determinar cuál es el ancho de banda del sistema en tiempo continuo, tal como lo vemos por acá. Eh, Vamos a mostrar para cuando llega a menos 3 decibelios. Casi. Casi, casi. Ya, vamos a ponerlo en... Frecuencia. Sí, em, Hercios. Ok, da aproximadamente 3.17 en 319 hercios. Ok, con esto, mediante forma, podemos sacar el tiempo de muestreo, el periodo de muestreo, mejor dicho, haciendo cumplir el teorema de muestreo, que la frecuencia de muestreo mínima para recuperar una señal tiene que ser dos veces debe ser dos veces o mayor que el ancho de banda del sistema. En este caso lo calculamos en radianes sobre segundo, pero para efectos prácticos vamos a utilizar 10 veces el ancho de banda para el primer caso. Pero también en la teoría de la práctica nos indica que para tener un comportamiento en discretizado muy similar al sistema continuo, no, la planta tiene que ser muestreada a mínimo más de 30 veces el ancho de banda. Entonces, para reflejar estos ambos casos, vamos a utilizar dos tiempos de muestreo distintos. Seguidamente hacemos la determinar cuál es la discretización mediante Euler del PID. Hacemos toda esta parte de despeje y derivada y nos queda esta ecuación general en función, en función del periodo. Cosa de que podamos sustituir los tiempos anteriormente hallados y mediante la herramienta acá, discretizar la planta. Vamos a copiar esto el que ya PID. lo teníamos, el PID ya con sus respectivos valores de periodos de muestreo, como aparecen, como anteriormente dijo Carlos, están los tiempos de sample indefinidos, pero al momento de graficar, él nos lo va a indicar cuando hagamos el feedback. Ok, ya una vez tengamos esto, hay que discretizar, obviamente, la planta mediante la herramienta, el comando, mejor dicho, C2D, se discretiza para un tiempo de muestreo 1 y tiempo de muestreo 2. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, ya nos aparece el periodo de muestreo. Ok, ahora seguido de eso hay que hacer la realimentación para el primero y el segundo tiempo de muestreo y seguidamente vamos a mostrar cómo es
el tiempo, ¿cómo se dice? ¿Cómo reaccionan ante Cómo la respuesta a un escalón reaccionan unitario? la respuesta a un escalón unitario del sistema continuo y de los dos sistemas discretizados en diferentes periodos. Ok, aquí vemos las dos gráficas. La gráfica azul es la del tiempo para un tiempo continuo. La gráfica verde es la que vemos para un tiempo T1, que es un tiempo para 10 veces, periodo de muestreo para 10 veces el ancho de banda, la razón de muestreo, mejor dicho. Y la gráfica roja, que es la razón de muestreo para más de 33 veces el ancho de banda del sistema original. Como mencionó anteriormente Carlos, el tener un tiempo de muestreo un poco más corto, más largo, mejor dicho, implica que la señal no vaya a seguir completamente la señal continua. Por lo menos en la gráfica verde tenemos un tiempo de muestreo T1, que es un tiempo de muestreo más largo, lo cual genera un sobreimpulso un poco más alto que y que repercute directamente en el amortiguamiento. Ya, mucho gráfico. En cambio, para un tiempo de muestreo de más de 33 veces el ancho de banda del sistema original, vemos un comportamiento casi idéntico, a excepción de que tiene un porcentaje de sobreimpulso considerable, pero sigue un comportamiento un poco más fiel al sistema continuo, que en cambio lo hubiéramos hecho con un tiempo de muestreo un poco más corto, más largo. Y eso básicamente sería todo nuestro laboratorio. Sí, bueno, cabe destacar que, o sea, del laboratorio podemos sacar que cada vez que un sistema se discretiza, se ve afectado el sistema, o sea, es como que sufriera un retardo, afecta el sistema, claramente, como son gráficas digitales, son diferentes a una gráfica dada por un sistema continuo, vemos que es como escalonada la gráfica, sin embargo, a un periodo de muestreo mucho más pequeño, vamos a conseguir que el sistema va a responder cada vez más parecido a, a una gráfica continua. Esto es muy importante porque si nos damos cuenta, por lo menos acá, como dice en esta tabla, tenemos un amortiguamiento, un porcentaje de sobreimpulso, pero conforme aumenta el periodo de muestreo, vemos cómo el amortiguamiento y el sobreimpulso se aproximan más a lo que vendría a ser un sistema continuo. Eso es claramente una muestra de, de cómo reacciona el sistema. Bueno, muchas gracias por su atención. Éramos Karen Álvarez, Carlos Bonillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.